Y ahora, a jugar con los tebeos. Pagnius y Entimán presentan un programa de Paradigma Radio. Sapris Quiz. Bienvenidos a Sapris Quiz, el programa que Paradigma Radio ha elegido para que te sobrepongas a la resaca de feria. A lo mejor los invitados de hoy, bueno, la gente que me acompaña habitualmente no lo sabe, pero estamos en el último día de feria. Yo soy Pamios, el feriante en tirantes con un pitillo en la boca que te pone un sistema de seguridad poco fiable antes de subirte a esta montaña rusa de los tebeos, que es Sapris Quiz. Y tengo a mi lado metafórico a Entimán, el que sella los tickets y le da el botón de arrancar sin mirar mientras mira un TikTok. ¿Qué tal, Entimán? Sí, es muy habitual. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hoy no tengo peluche para representarme? Sí, sí tienes peluches, lo iba a comentar ahora. Tienes nuestro invitado, al que todavía no hemos presentado, ha mostrado preferencia por un pingüino. También hay un tigre, pero si tú quieres arrebatarle el pingüino, no sé. Entre tigres y pingüinos me da igual. Son mis dos animales favoritos, o sea que cualquiera está bien. Sí, hemos elegido bien. Estupendísimo. Pues el tigre, que es el que tiene... El tigre además tiene los cascos puestos, como que es el que... Hoy tu avatar será el tigre, que es como el que controla más porque es el copresentador, y entonces el invitado pues que se quede con el pingüino que no tiene los cascos. Sí, me caracteriza por ser el que controla más, sí. Bueno, y esta persona a la que hemos referenciado... Pingüineado. A la que hemos pingüineado y referenciado levemente, y que es quien se va a subir a esta nuestra atracción de feria, no sabemos con cuánto rebujito encima. Es el traductor audiovisual, integrante de las ondas mutantes del podcast Radio Cracoa y amante de las capas y las mallas en general. Geray García, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Pues estoy encantado de estar aquí en vuestro programa porque creo que es el único concurso en el que puedo hacer algo a la altura, aparte del MasterChef Kids, o sea que aquí es el único en el que puedo destacar. En el MasterChef Kids haciendo un colacao, ¿no? Claro, bueno, exacto. Bueno, te veo... Algo complejo. Os aviso de que a mí siempre me han dicho que tengo muy mal perder, ¿eh? O sea que cuidado. Sí, yo creo que es lo contrario porque nunca gano, o sea que en realidad tengo buen perder, pero cuidado. Bueno, te veo preparado para nuestro saber y ganar de los cómics. Vamos a empezar de todas formas sin esta competencia, sin exigirte mucho de este conocimiento que luego ya tendrás oportunidad de demostrar. Sí, sin presión para que se relaje, sí. Efectivamente, para que le pillemos con la guardia baja. Vamos a hablar, como siempre hacemos, de alguna obra que nos hayamos leído, que nos haya gustado o no. Nos descubrimos cositas o las comentamos, no sé. Es lo que hacemos siempre al principio, entonces, no sé. Geray, tú que estás entre nosotros, ¿de qué te apetece hablar en el día de hoy? Sobre ¿Qué cómic has traído hoy? Pues mira, como hoy nos vamos a poner un poquito mainstream y luego vamos a hablar de Marvel, pues digo, voy a dedicarle un ratito a la distinguida competencia. Y he optado por un tocho, un tocho de cómics, pero oye, curiosamente me he ido a los años 40 porque me estoy leyendo el DC Finest de Panini de Plastic Man, que habla un poco del origen de Plastic Man y recoge estas primeras historias de este superhéroe que era bastante desconocido en España, creo yo, que lo creó Jack Cole. Y que, bueno, que me lo estoy leyendo porque hay para leer. Estos cómics antiguos siempre sabemos que vienen cargaditos de texto y de información. Y me lo estoy pasando en grande porque es una serie donde se nota muchísimo la influencia de Will Eisner y del Spirit, básicamente. Pero se lo lleva a un lado más cómico, digamos. Este hombre, Jack Cole, tiene un dibujo muy caricaturesco y consigue convertir historias serias, porque vamos, eran narraciones que se publicaban en una cabecera sobre cómics de policías directamente, aunque el protagonista sea un superhéroe que convierte su cuerpo en goma, digamos. Y se lo va llevando todo al lado caricaturesco, se lo lleva todo un poquito al humor. Las tramas empiezan normalitas, pues nada, el típico superhéroe que le cae un producto tóxico encima y adquiere poderes sobrehumanos y empieza a luchar contra el crimen y tal, pero se empieza todo a ir de madre poco a poco. De repente, en un episodio se enfrentan a unos mafiosos, pero en un tren embrujado.
En otro se enfrentan a una escuela de crimen para señoritas. Eh, en otro, Increíble trama. en otro, de repente el villano aparece como en Scooby-Doo, disfrazado de monstruo, o de lo que sea. En otro, el viento en persona nos cuenta la historia porque es una historia relacionada con un aparato que cambia la meteorología. Luego, Plastic Man tiene un sidekick que tiene el poder de que todo le salga bien siempre. Es decir, cuando alguien le va a matar por detrás, de repente a ese alguien le cae un piano o le parte un rayo. O sea, empieza normalito y yo incluso decía, ostras, a ver si me he equivocado y va a ser un poco un plomazo esto. Y que va, en varias historias ya se le va la olla al Jack Cole, se mete el mismo a veces en la narración. O sea, es que para ser un cómic de los años 40 esto es posmoderno, vamos. O sea, es increíble lo que hizo este tío con el género de superhéroes cuando estaba empezando todavía. O sea, Claro. que es un tocho que recomiendo mucho, aunque pueda tirar un poco para atrás al principio. Pasa mucho También, también con estas sí. cosas de los años 40 que como que primero que la locura está instalada porque tampoco se tenía el respeto que se tiene hoy a los tebeos Hmm. y eso que también tenían una libertad absoluta para hacer y deshacer y si salía bien en ventas podían tirar para adelante, o sea que es muy... No, justo iba a decir eso, que realmente es una época en la que el cómic de superhéroes están haciendo, como quien dice. Entonces, siempre que leo cosas de esas épocas como muy pretéritas del cómic de superhéroes, siempre te sorprende porque sí, puede haber cosas un poco más plomizas y tal, pero en general hay un chorreo de ideas constantes, sin ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de ambición más allá de, pues este mes hay que sacar una historia y este mes hay que sacar la siguiente. Y no tenemos ningún límite. Entonces, sigamos tirando por ahí. Y creo que es una cosa que se echa un poco en falta también de los cómics superiores actuales, esa falta pues eso, de decir, bueno, pues me apetece hacer, pues como decías tú, una historia que narre el viento o pues ese tipo de Mm. cosas que son una locura y que muy pocas veces últimamente, yo creo que hay que salirse un poco de lo mainstream para poder encontrar alguna cosa así disfrutamos hoy en día, porque al final ahora todo tiene que tener una coherencia y tiene que tener una cosa que antes tampoco se necesitaba. Claro, Hay una historia directamente, una aventura que acaba con, creo, un villano diciendo algo así como volveré o algo así. Y en la siguiente viñeta aparece el padre Tiempo, un personaje que no ha aparecido nunca, nunca en esta serie ni ha vuelto a aparecer y dice, os lo prometo que volverá. O sea que es increíble. Es verdad que hablabas de prejuicios y sí que se nota el ambiente bélico en el aire y hay Claro, prejuicios hacia ciertas razas. Eso ya. sí que hay que claro, avisar claro, obviamente, sí, de que sí, eso eran los años que eran y los malos vienen de Asia y estas cosas claro. muchas veces y son versiones muy radicales de estereotipos raciales. Sí, me Bueno, Sí, imagino. sí, pero porque también el cómic de superhéroes estadounidense también se ha ido descontextualizando a nivel histórico con el paso del tiempo, pero es verdad que en los 40, 50, 60, 70 y te diré incluso los 80 estaban muy anclados al periodo histórico en el que ocurrían y Mm. había referencias constantes, influencias constantes de lo que estaba ocurriendo y de muchos prejuicios raciales y de el enemigo son los rusos o el enemigo son lo que sea y siempre iba un poco por ahí. Y sí es verdad que eso ahora ya no ocurre tanto, pero en aquella época siempre hay que recordarlo que si uno lee un cómic de los 40, 50, estamos en ese ambiente. Sí, sí. hay que contextualizar y también que, sobre todo en el primer momento, eran pues herramientas de propaganda en muchos casos, aparte de Claro. entretenimiento juvenil. Entimán, ya que pasas por aquí, ¿qué traes tú? Ya que nos hemos ido a Sí. la DC de los 40. Sí, estoy haciendo podcasting intermitente hoy. Pues, voy a hablar del ómnibus de los Cuatro Fantásticos de Mark Waid y Mike Wieringo. Qué sorprendente. Eh, sí, sí, la verdad que nadie se lo veía venir. Hoy no Y estamos haciéndole publicidad a Panini con los productos más caros que tiene, ¿no? ya, Ha tal sido cual, ¿eh? casualidad. La verdad que es una parece temático hoy. Pues fue la primera colección de los Cuatro Fantásticos que yo empecé a comprar de manera consciente, con la típica paga que te daban tus padres de cógete esto y vete al kiosco si te quieres comprar algo o irte al cine, pues te pilla. Y yo, pues, junto con la de Pacheco, Marín y Merino, creo que fue la primera colección de los Cuatro Fantásticos que empecé a comprar de manera, pues eso, consciente de decir, voy a comprarme esto porque tiene buena pinta. Y, ¿Y qué pasó? Pues que la empecé a comprar en grapas y luego, pues lo que pasa siempre, que empiezan a salir 600 colecciones más, te interesan otras y lo típico que pasaba antes, que ahora ya creo que no pasa tanto, que es que tú ibas al kiosco y a lo mejor al mes siguiente, había un mes en el que esa grapa no llegaba al kiosco, te desconectabas, llegaba la siguiente, no llegaba la anterior. Eso, pues, eso son historias de abuelo Simpson, pero, Ujú. pero sí es verdad que
que eso te desconectaba. Y a mí me pasó que cuando llegó a determinado punto de la colección, al empezar a llegar de manera intermitente la grapa al kiosco, no dejé de comprarla. Pero tenía un increíble recuerdo de la etapa, lo que había leído hasta ese momento, y Ujú. entonces cuando, después de años de estar reclamando a Panini por el amor de Dios que reeditara esta etapa, pues al final, no por hacerme caso, pero al final la acabaron reeditando en un ómnibus el año pasado. Y es una etapa muy interesante, me parece que tiene picos muy altos, el problema que tiene es que creo que hacia la segunda mitad se desinfla, en gran parte por el baile de dibujantes que tiene ya encarando la segunda mitad, sobre todo a partir de la saga de Impensable, que es la saga del retorno del Doctor Muerte, que creo que es uno de los dos picos absolutos que tiene la etapa, porque formula una aventura con el Doctor Muerte en la que involucra a la magia y la rivalidad con Reed Richards, se torna en una especie de rivalidad muy interesante porque se aleja de la ciencia, entonces mete a Reed en un campo en el que él no está acostumbrado. Y además todo con un ambiente muy tétrico, que además crea un contraste muy guay con el dibujo de Waringo, que es como muy disneyano, que era como muy de cartoon, y de repente tienes una saga muy creepy, muy tétrica realmente en algunos momentos. Pero sí creo que a partir de esa saga, que acaba con el número 500 americano, luego se mete en Acción de Autoridad, que es una etapa que está dibujada por otro dibujante, que ya no es Waringo, Mm. que creo que le beneficiaría mucho haber estado dibujada por él. Y luego ya llega la saga de El viaje al cielo. No estoy haciendo spoilers, pero bueno, van al cielo. Y Bueno, todos los perros van al cielo y los cuatro fantásticos, efectivamente, y los Cuatro los cuatro Fantásticos fantásticos también. no pueden faltar, obviamente. Y que obviamente todo eso tiene una historia, digamos, detrás de bambalinas, que es básicamente la injerencia de Bill Gemas, que igual es un nombre que sale más adelante porque también tiene influencia en lo que vamos a hablar hoy. Pero cuando Bill Gemas intenta meter mano en los Cuatro Fantásticos, hay un momento ahí de como de impasse, de parón, en el que no se sabe muy bien si la colección va a seguir o no con los mismos autores, y eso ocurre justo por esa saga o por esas sagas posteriores al 500, en el que la cosa empieza como a pues descarrilar un poco. Y si es verdad que una vez pasa la saga del cielo, las aventuras son muy entretenidas en general, pero ya digo, entre el baile de dibujantes y que realmente lo más gordo ya ha pasado, pues se genera una sensación en la segunda mitad de está bien, pues sigue profundizando en personajes de una manera interesante, sobre todo en el caso de Johnny, y en el caso de Sue también, pero ya no es la trascendencia que alcanza con la trama del Doctor Muerte o la trama del Viaje al Cielo, que creo que es una de las cosas más increíbles y más bonitas que he leído de los Cuatro Fantásticos jamás, y que está incluida en este tomo que reeditó Panini el año pasado. Caro, gordo, pero bastante interesante. Para mí una cosa hiper recomendable. Pues nada, muy interesante este repaso que has hecho a la etapa completa. Me ha parecido muy bien lo que habéis traído uno y lo que habéis traído el otro, porque sabiendo que íbamos a tener un programa pijamero, yo me he quedado el último sin saber, juro que no estábamos coordinados para saber qué es lo que estábamos trayendo, pero es que mi lectura mezcla Marvel y DC, porque es Superman versus el asombroso Spider-Man Uf, uf, ¡Hala! de uf. Gerry Conway y Ross Andru, aunque aparentemente mucha gente de Marvel y DC metió mano en este cómic. Sí, Neil Eh, Adams, en gran parte, sí. sí. Había básicamente las dos redacciones estuvieron unificando un poco lo que era esta gran historia. Bueno, pues eso, una vez más, publicidad de Panini, pero es que es verdad que la forma en que han editado este material clásico, ahora, pues eso, preparando el cruce de los personajes que va a tener lugar este año, Sí. pues han publicado esta historia en esta edición facsímil con formato gigantesco que es que los adoro. Me parece la mejor forma de leer TVOs de superhéroes por el respeto a los colores y a todo esto y por ver las viñetas en gigante que te da otra perspectiva que puedes apreciarlo todo de una forma espectacular. Y es como se Entonces, editó en España en su momento también. debe ser, yo no lo Sí, sí, había... sí. Yo tengo la primera edición de ese cómic que salió en España y es formato gigante también, sí, sí. Yo no lo había leído hasta este momento, había leído leyendas sobre este TVO. Pero no lo había podido leer, que fue eso, pues el primer cruce entre los personajes que tuvo lugar en 1976. Sí. Y bueno, pues es eso, es puro superhéroe. Es una reducción, se podría decir, de lo que es el género superheroico. Me encantan las onomatopeyas, los planos de ciudades, incluso como, claro, que se aprecian tanto en este detalle de edición gigantesca, con sobre todo Nueva York, pero en su versión más colorida y superheroica.
Eso, es una gozada leerlo así. La trama es, pues, cualquier cosa. Es la cosa más simple, historia paradigmática de superhéroes. Particularmente, por comentar algo más allá de esto de que, bueno, pues es un cruce de superhéroes súper clásico, me parece que es una historia como muy de Superman. Siento que en estos crossovers, con cualquier crossover en que juntes a dos personajes, siempre los fans van a mirar quién queda mejor representado o quién queda por encima, ¿no? Esta batalla siempre, aparte de librarse entre los héroes por confusiones estúpidas, también se libra entre los fans por ver ¿no? quién ha quedado mejor. Y siento que a nivel argumental es una historia de Superman en la que Spider-Man se ve envuelto y aporta su carisma y sus personajes, ¿no? Como un topping por encima de la historia. Pues también hay que tener en cuenta que Superman ya llevaba más años y estas Claro, cosas. claro. O sea, era Sí, más icono a lo mejor. sí es curioso que guionizando Conway y dibujando Andrew, que eran autores esencialmente de Spider-Man en esa época, sí es verdad que la historia, lo que es la base argumental en sí, sí parece más propia de una historia de Superman a la que Spider-Man pasa por ahí un poco y ya está. También es verdad que en su momento cuando se creó este crossover se midió mucho a nivel editorial cuántas viñetas salía cada uno y que estuviera todo como muy ajustado para que no hubiera justo este tipo de problemas a posteriori de decir, es que Superman sale más que Spider-Man, es que Spider-Man sale más que Superman. Y yo he leído en varias ocasiones que hubo como muchos debates a nivel editorial de ¿cuántas viñetas ha salido este? ¿Cuántas este? Vale, tenemos que equilibrar, tenemos que poner... Sí. Porque Sí. era una cosa que sabían que los fans iban a estar muy pendientes de eso. Estoy Hasta seguro... hasta el punto de que ahora los crossovers que están haciendo Marvel y DC tiene que sacar cada editorial su versión Sí. para Sí. estar todos contentos. Sí. Sí. Seguro que si medimos cuánto aparece Clark Kent, cuánto aparece Peter Parker, cuánto aparece Mary Jane, cuánto aparece Lois Lane, está perfectamente medido porque además Sí. es como que es verdad que hay mucho... eso, que hay mucho equilibrio, incluso eso al final se ve también en lo que es la portada, que ya es una portada mítica, ¿no? De este cruce entre Spider-Man y Superman. Al final se muestra cómo surgió la portada y en el primer momento parecía que Superman tenía mucho peso en la portada y decidieron equilibrarlo también, ¿no? Sí, No sí, sé es que hasta va qué todo punto ahí. midieron los centímetros de héroe que parecía por cada uno, pero sí. Muy... Supongo que el proceso de esto pues, fue absolutamente esquizofrénico, pero el resultado es muy solvente, la verdad es eso, como historia de superhéroes, pues eso, que bueno, pues, es muy... cualquier historia de superhéroes, pero esta cosa de que empieza urbana, se van a África, luego acaban orbitando la Tierra, ¿no? Y escala a proporciones cósmicas y bueno, pues tiene todo este... todo el despliegue pijamero que se podría esperar. Primero luchan entre ellos, después, por supuesto, estaban Lex Luthor y en este caso el Doctor Octopus como urdiendo la trama. En fin, eso, que es muy disfrutable y muy divertida. Y es mi recomendación para aunar a ambas cabeceras de Marvel y DC como hemos hecho en esta introducción. Y nada, ahora vamos a pasar un poco de descanso y seguimos con más Sapris Quiz. Paradigma Radio. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. Los miércoles a las 7 de la tarde, En Paradigma Radio tienes a tu disposición Crapuleo Musical, un espacio canalla, donde se desnudarán por dentro los cantautores, músicos, raperos, autores y autoras en general, que quieran contarnos y cantarnos su vida. Nadie sabe lo que va a pasar. Crapuleo musical. Crapuleo Musical. Acuérdate que este programa libertino lo tienes los miércoles a las 7 de la tarde, en Paradigma Radio 90.2 FM. Paradigma Radio 90.2 FM. Volvemos a Sapris Quiz, ya dispuestos a hablar del tema del día,
que con toda la introducción que tuvimos antes ya introducimos que estamos en el mainstream de lleno, ¿no? En el mainstream superheroico. ¿No, Entimán? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos en el mainstream o no estamos en el mainstream? Estamos en el mainstream, aunque no lo parezca, porque tiene un poco de trampa. Hoy voy a presentar el tema con una pregunta. ¿Cuántos años tenías en 2007, Pamios? ¿Cuántos años tenía yo en 2007? Hostia, tengo que hacer cálculos. Tenía más de 10. Menos de 20. Se me dan fatal las matemáticas. Más de 10, menos de 20. La primera prueba ya, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? 14 años me parece. No hay que perder. Me parece que 14 años. ¿Cuánto? 13, 14 años, vale. Sí, 14 años, ¿no? Yo 14 también, ¿no? ¿2007 has dicho? 2007. Sí, 2007. Sí, pero intento no pensar mucho en que hace tanto tiempo que empecé a leer a estos personajes. Sí. Vale. Es decir, estas dos personas, Pamios y Geray, estaban en plena adolescencia. 100%. Sí. Imagino que una adolescencia relativamente normal, efervescente, y como cualquier adolescencia que se precie, cargada de rebeldía, de quererse listísimo, graciosísimo, y de desconfiar repentinamente en las personas que hasta hace 3 granos en la cara y 4 pelos en las piernas eran tus principales referentes, que son tus padres. De repente un día decides echar un ojo por la rendija de su puerta entrecerrada porque te ha parecido oír un ruido extraño. Brian K. Vaughan conocía perfectamente ese generador de traumas que puede suponer mirar a través de la puerta de unas personas en las que has confiado ciegamente hasta ahora y verlos en posturas que hasta ese momento creías irrealizables o escucharles proferir según qué expresiones que solo se escuchaban en ciertas películas que uno veía por accidente al intentar descargar el último capítulo de Lost. Aunque, eso sí, Vaughan decide suavizar el trauma dejándolo en meros padres, spoiler, supervillanos, y nada de aprendices del Cirque du Soleil. Y cuando ese tipo de traumas pasan, los adolescentes tienden a hacer piña alrededor de una idea o de un objetivo, en este caso, en el que nos ocupa hoy, huir hacia adelante, que es el caso de los Runaways, personajes de los que hablaremos hoy, colección creada en 2003 por Vaughan, Adrián Alfona y unas maravillosas portadas de Joe Chen, por cierto. Y si hoy es un programa ligeramente más especial para el casi cuarentón que aquí les habla, no es solo porque el tema me apasione o porque posiblemente también se trate del grupo de superhéroes favorito de mi hermana, sino porque además de todo, en 2007, y puede que quizás como cierta válvula de escape tarde adolescente, muy del TVO que protagoniza el programa de hoy, mi hermana y yo creamos un blog. Un blog en el que, como todo blog de éxito moderado tirando a ínfimo, comentaba gente. Los llamábamos Entifans. Y en ese blog, la primera persona que escribió un comentario fue un lozano Pamios, antaño Thor, de 14 años de edad. Y uno de los primeros en comentar fue también el ahora traductor de éxito y locutor de Radio Cracoa, un Geray de 14 añitos también. Qué fuerte. A los que, por fin, casi 20 años después, he podido juntar, aunque sea de manera radiofónica, para hablar de una de las cosas que nos unió hace 2 décadas y que sigue haciéndolo a día de hoy, que son los TVOs. Y en este caso, además, de uno tan sumamente bueno como son los Runaways. ¡Hala, qué bonito, ¿eh? Tengo una lagrimita ahora pensando en esos tiempos de los blogs y todo esto. Uf, sí, los Runaways, no sé si comentaba algo de aquello en aquel momento, pero vaya, pensaba que ibas a exponer algún comentario que hubiese hecho en ese momento. Que, cuidado. Los busqué ayer, fue una visita al infierno bastante potente. Preferí no sacar nada de lo que leí. Gracias. O sea, porque no sé, quiero decir, como has hablado ahora de cuando teníamos 14 años, que no sabía tampoco que Geray era de mi quinta. Sí. Eso, de cuando teníamos 14 años, no quiero exponerme a esa persona que yo era en ese momento, prefiero que se quede en ese momento. Juro que lo pensé, digo, no vamos a hablar de estos adolescentes, de los Runaways, no vamos a tratar de que sean nosotros, porque si no... Mis comentarios eran todos Tim Burton, The Killers. O sea que, bueno... Sí, yo diría lo mismo de My Chemical Romance y cosas así. O sea que... Sí. También bueno. Empecé a leer cómics y esta serie yo le tengo mucho cariño porque fue de las primeras que me pillé en grapa. O sea, ya esas edades. Y recuerdo que con una compañera de clase yo le dejaba las grapas y ella me daba... Yo le pasaba cómic americano y ella mi manga, normalmente. Y era curioso, me devuelve a aquella época. Es un buen intercambio los Runaways por algún manga. Bueno, vamos a medir ese conocimiento que has demostrado que tienes con la primera prueba del día. ¿Dónde está mi bocadillo? Vale. Entimán, ¿dónde está mi bocadillo? Esta es tuya, cuéntanos. ¿De qué va? Pues va de que yo he elegido 3 bocadillos de un cómic cualquiera de los Runaways. Uy. De todas las etapas que han tenido, he seleccionado 3 bocadillos de un solo cómic
Entonces yo leeré el primer bocadillo, tú intentarás sacar de qué cómic puede ser, de qué número puede ser, de qué etapa puede ser. Si Sí, fallas el mejor primero... etapa que número. Bueno, vamos a intentar que sea número, vamos a ir a tope. Vale. ¿Vale? Si fallas el primero, como sé que es difícil, iré concretando un poco más y entonces ya cerraré etapa. Y entonces te diré, vale, pues es la etapa de tal. ¿Qué número Perfecto. de esta etapa puede ser? ¿Vale? Te leeré un segundo bocadillo y si fallas, pues hay un último que es un poco más evidente, digamos. ¿Vale? Vamos a intentarlo, a ver. Vamos a intentarlo. Vale, primera frase. Solo para que lo sepas, no mola nada usar la palabra retrasado de forma peyorativa. La novia de mi primo es retrasada. Ostras. Wow. Esto yo creo que lo ha escrito Vaughan, seguramente. pero Yo asumo que sí, la verdad, también. Vamos a ver. Vamos a decir el volumen 1, que creo que eran un poquito más incorrectos. Que hace más de 20 años, claro. Es que... Claro. Sí, a ver, cuando se conocieron igual, vamos a decir volumen 1, número 2, vamos a decir, por jugar. No, pero acertamos el volumen de momento. Oh, oh. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Paso a la segunda frase. Si estáis tan obsesionados por ayudar a la gente, ¿por qué no me dejáis unirme al club socialista? Hostia, vaya salto, ¿eh? Uy, 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 uy. Os juro que es el mismo número, ¿eh? Íñigo Errejón Origins, es este. Pataleando en casa, ¿por qué no me dejáis? Venga, voy a decir el número 1 ahora, aunque no va a ser. Muy bien. Vale. Wow. Es el primer número del volumen 1 de Runaway, sí, sí. Lo veía tan fácil para la primera. Buenísimo. Si somos amables casi siempre. Casi siempre, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántos puntos le organizamos? Porque, o sea, le otorgamos, porque podrían ser 2 puntos, pero acertó el volumen a la primera. No sé si darle un pico por algo o no. O nos quedamos con los 2 puntos. Vamos a dejar 2 puntos y si vemos que la cosa va catastrófica después, igual le damos un extra, va. Claro. A ver, yo recordaba que esto era de cuando ellos se conocían, porque Sí, es verdad sí, que, claro. que Vaughan brilla en estos diálogos de caracterizar a los personajes y tal, un poco incorrectos. Sí. Claramente yo a Vaughan apuntabas, casi seguro. Bueno, ahora sí vamos a meternos de lleno. Runaways, el supergrupo adolescente, que no el grupo de música, que también podríamos llamarle supergrupo. ¿Qué te une a este supergrupo, Yeray, que nos has traído hasta estos... Bueno, ya hemos hablado un poquito, pero por abundar en ese unión sentimental a los Runaways. Os lo que os comentaba, me retrotrae mucho ni siquiera instituto, porque creo que todavía iba al cole, porque Sí. yo fui al instituto un poquito más tarde. Claro. Y entonces, o sea, fue como una manera de este amor que tenía yo por Marvel, de leer historias antiguas, por fin sentir que habían escrito una para mí. O sea, era como un grupo nuevo de personajes que iba a poder leer desde el primer momento, que encima el concepto era fantástico, lo ha explicado Intiman antes de una manera fabulosa. En la adolescencia los malos son tus padres y en este cómic lo llevan a las últimas consecuencias y lo integran en el universo Marvel y todos ellos son memorables, todos tienen personalidad. Sí. Vaughan, por otra parte, es que es mi guionista favorito realmente, en aquel momento todavía no, pero ahora, o sea, todo lo que escribe este tío es que normalmente es oro, o sea, y si no es oro brilla, o sea, que te atrae un poquito. Y, o sea, se juntaron como todos los astros. También tenía ese punto como tirando al manga, pero no, que a mí Claro, sí. me atraía también porque yo siempre he sido más lector de americano, que es una cosa que ya no está de moda desde hace muchos años, pero incluso en Peque, cuando todo el mundo hablaba de mangas y tal, a mí me gustaban los superhéroes. Entonces fue una manera de juntar todos esos mundos en una historia que realmente, sobre todo los primeros números, son muy memorables porque habla, pues eso, representa muy bien todos los estadios por los que pasa un adolescente, pero es que además la trama superheroica está llena de giros, llena de referencias a personajes de toda la vida de Marvel y por eso yo creo que han perdurado estos héroes. Son de los pocos bueno, pocos tampoco porque en los últimos años ha habido una buena cosecha, la verdad. Sí. Pero este grupo se ha mantenido en el tiempo y con su propia idiosincrasia y eso está muy bien y además siempre han pasado como autores buenos por el título, intentando hacer cosas rompedoras, o sea, está muy, muy bien. Siento que es verdad que hemos hablado, ¿no? Bueno, has mencionado que otros héroes juveniles que se han introducido en este tiempo han pasado más a una esfera más, digamos, de meterse en el universo Marvel de lleno. Enseguida los han, digamos, catapultado al centro del universo Marvel y mientras que los Runaways han tenido siempre su esquinita. Como decíamos, hoy estamos en el mainstream, pero no es el mainstream de Marvel más duro, ¿no? Siempre han tenido como su rinconcito dentro del universo Marvel, ¿no? Es una cosa interesante porque además Marvel siempre
han pasado editores y han pasado muchas personas por ahí, pero los Runaways siempre ha tenido como una parcelita propia que nadie ha querido nunca, en la que nadie ha querido nunca entrar ni sacrificar en pos de un crossover o de vamos a coger este personaje y vamos a usarlo para esta colección, como si pasa, por ejemplo, con Jóvenes Vengadores, en los que todos se enraman más en la cronología Marvel, y aquí siempre están un poco como en un satélite orbitando el universo Marvel principal. Están ahí, de cuando en cuando pues aparece un Lobezno, un Capitán América por ahí, pero nunca están de lleno en el universo Marvel gordo, digamos, y creo que es una cosa muy interesante que les ha dado mucha libertad a todos los escritores que han pasado por ahí para poder hacer y deshacer y desarrollar los personajes sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de presión de, pues vamos a desarrollar este personaje hasta estas consecuencias, o vamos a matar a este personaje porque realmente solo le está importando a los 4 que leen la colección, que son muy fieles, pero no va a afectar a nada de la cronología Marvel, digamos, de Spider-Man, Vengadores, Mutantes. Y si te fijas, tienen una particularidad muy gorda dentro de Marvel. De todos estos personajes que forman el grupo, nos acordamos por su nombre de pila. Sí. O sea, no tienen alias superheroico. Bueno, se juguetea un poco a veces con las ideas de sus alias superheroicos y tal. Sí, tienen más o menos, pero no es lo importante en realidad. Pero qué memorables son estos personajes, ¿no? Para que nos acordemos por su nombre de pila. O sea, no es como los Jóvenes Vengadores que tú has dicho que tienen asociados un montón de características y de otros superhéroes y que te vienen a la cabeza por eso. Que, por cierto, hace poco en Radio Gracoa hablamos de los Jóvenes Vengadores también. Sí. Y, o sea, estos tienen, o sea, la personalidad te desarma. De hecho, Nico se ha convertido, yo diría, como en el gran icono de la colección, y sí que ha llegado a aparecer en alguna serie de dibujos de Spider-Man, en cosas de estas. Recientemente en videojuegos también ha estado muy... Sí, A ver, yo creo que Nico... La serie se adaptó también a las series de televisión, el cómic, pero de eso vamos a correr un tupido velo. Bueno, sí. Yo no la vi, pero no parecía la gran cosa, ¿no? No, ni parecía ni fue, desde luego. Bueno, pero sí me parece interesante eso, el tema de que es un punto de partida en el que no parte de ningún superhéroe, no es un derivado de ningún superhéroe, es un sidekick, que son personajes originales que han tenido su desarrollo, a pesar de que tienen un punto de partida extraño, porque parten de una idea de bombero de Bill Jemas, otra vez, que vuelve a salir aquí, porque decide sacarse la manga una línea llamada Tsunami, que arrasó con todo. Sí, desde luego arrasó con todo, vamos. Y que ideó para atraer a un público precisamente que leía más manga que cómic estadounidense de superhéroes, y por eso trajo a autores tan propios del manga como Salvador La Roca para dibujar Namor, por ejemplo. Quiero decir, tenía unas ideas increíbles. Y se trae a Vaughan, que era un desconocido en ese momento, y le da esta colección y Mística, y se convierten en las 2 colecciones más relevantes de toda esa línea, a pesar de que luego la línea obviamente se hundió y solo quedó sobreviviendo, así como chapoteando un poco Runaways, porque fue la única que realmente tenía una calidad que le permitía mantenerse por sí misma. Sí, y el sustituto de Alfona, Miyazawa, cae directamente en el Amerimanga, totalmente. Sí. Alfona es mucho más personal. De hecho, Alfona luego crearía Miss Marvel también. Sí. Es un tío bastante... En su estilo personal ha dejado varias cosas para el recuerdo en Marvel. Y Miyazawa, ya la serie se convertía prácticamente en un manga durante esos meses. Y después lo recogió me va a salir mal el nombre. Rainbow Rowell. Estoy hoy espeso, ¿eh? Rainbow Rowell. Que continuó con ese estilo juvenil, porque bueno, ella venía de esta cosa de novelitas juveniles que han tenido muchísimo éxito. Para mí siguió manteniendo un poco esa esencia, además eso, muy quedándose en lo adolescente y demás. ¿Fue una digna sucesora, Geray, ya que te tenemos como experto en esto? Pues francamente yo creo que la serie ahora mismo, aunque pase más desapercibida, está en el mejor estado de forma que ha tenido desde que estuvo con Vaughan, realmente, con Rainbow Rowell, porque ha podido hacer una etapa larga, aunque ya se ha convertido un poco en esto de Marvel, al final ahora salen miniseries en vez de serie regular. La siguiente es este verano, sí. Sí, ha podido desarrollar los personajes, ahora han madurado un poquito, son un poquito más mayores, hay otras cosas de las que hablar. Empezó dibujando Grisanka, si no me equivoco. Sí. O sea, que a nivel gráfico también muy chulo. Por ahí, por en medio de Vaughan y ella, estuvo Joss Whedon, que hizo un arco muy... O sea, era chulo a su manera, pero era muy como principio y final, 6 numeritos de viaje en el tiempo. Luego pasó Terry Moore con Humberto Ramos,
que no dejó mucha marca, y ya estuvo Catherine Immonen, que le truncaron un poco la etapa, no pudo desarrollarla todo lo que quiso, entonces la Leslie da un poco de pena por lo que pudo ser. Pero sin embargo a Rainbow Rowell le han dejado tiempo, ha traído personajes que estaban fallecidos de vuelta, ha introducido nuevos miembros en el grupo que han perdurado, que son muy difíciles en este tipo de series. O sea que yo ahora, mira, hace poco me leí un número que han sacado un grapalomo de Panini, precisamente que el Panini no tendría que poner un piso en Torrevieja. Y está englobado dentro de Un Mundo Bajo Muerte, el último gran crossover de Marvel, pero Rainbow Rowell ha seguido a la suya, contando su historia. Eso es lo bonito de los Runaways. Tú cuando lees Runaways no estás leyendo universo Marvel, estás leyendo la vida de estos personajes y lo que les va pasando. Sí, al final son los dos que han dejado más huella, ¿no? Pues primero Vaughan, después Rainbow Rowell. Lo he conseguido decir bien. Vamos a hacer un descansito y seguimos profundizando un poquito más en otros aspectos. Paradigma Radio. Línea 4 es el programa que te transporta al mundo alternativo e independiente de la música, tanto local como nacional. Pero no solo escucharemos su música, sino también las voces de sus protagonistas que, a través de entrevistas, nos contarán las ideas que tienen y qué pretenden con ello. Los jueves a partir de las 8 de la tarde tienes una cita con Línea 4 en Paradigma Radio. Paradigma Radio está para darle voz a las personas que toman el control de su vida y futuro. Escúchanos en el 90.2 de la FM, en nuestra app o entrando en www.paradigmaradio.org. Ahí podrás contactar con nosotros. Demuestra lo que vales. Paradigma Radio. Paradigma Radio 90.2 FM. Volvemos a Sapris Quiz y pasamos directamente a la segunda prueba del día, que se titula Casi lo mismo. Bien, esta prueba, casi lo mismo, trata de que tienes que adivinar un concepto, Geray. ¿Vale? El concepto lo he pensado yo y Entimán no lo sabe, entonces yo le voy a pasar a través de la magia de la telepatía. De Nico Minoru, sí. De Nico Minoru voy a pasar a través de un hechizo a Enti el concepto ahora mismo, y cuando él lo reciba debe pensar un concepto que sea cercano, pero no directamente relacionado, como para que tú lo adivines. Creo que es bastante fácil, pero bueno, yo se lo voy a pasar a Enti y vamos a ver, creo que ya lo está recibiendo. Que no nos pase como con los 6 grados. No, esta es mucho más sencilla que aquella. Entonces, Enti ya tiene el concepto, tiene que decir un concepto que sea cercano, pero que no sea el mismo. Oh, wow. Lo tienes, ¿no? Sí. Y a ver si Geray llega al concepto que yo había formulado inicialmente. Tengo que usar como un sinónimo que no sea exactamente un sinónimo, una palabra cercana. Claro, que no sea la misma familia o algo así, pero que pueda Geray rastrear hacia la fuente, que soy yo. Y que sea casi lo mismo. Y que tiene cierta relación con Runaways. Y tiene cierta relación con Runaways, claro, por eso de ahí viene todo, ¿no? Pues yo voy a decir veneno. Veneno. Es buena. Es buena. Spiderman. Claro, es que No. si te vas a Marvel, no. Claro. Ahí ya fallaste. No pienses por ese lado, no. Claro, te ha salido lo Marvelita muy inmediatamente, pero. Bueno, otro joven superhéroe, yo qué sé. Yo digo, hombre, por tirar por ahí. Ya tenemos un punto menos. Vamos a ver, segundo intento. Veneno. ¿Solo puede decir una palabra? Tú piensas cosas que tengan que ver con los Runaways, muy directamente en este caso. Uy. Y es algo que puede tener el efecto del veneno, podríamos decir. Efectivamente, exacto. Ostras. Ya te hemos dado una pista, o sea. Ya. Pero me he quedado. Bueno. Y tiene que ver.
tiene que ver eso con los Runaways, con un... Bueno, no voy a decir más de momento. Si fallas la segunda, igual te doy alguna pista. Sí, yo creo que... Yo tengo una tercera pista para dar, pero no sé si Vale. quieres Bueno, sacar pues tú. esperemos A ver, a ver. tranquilidad. A ver que me salga algo de segunda, también Sí, lo digo. no, hombre, algo tiene que salir. No, ya, porque estoy pensando en dinosaurios y cosas. Bueno. Arsénico, va a decir. Bueno, ¿Qué has ¿Cómo? dicho? arsénico. Sí, señor. Efectivamente. Muy bien. Por compasión, Lo, claro. claro. Lo tuyo es entrar en las segundas oportunidades, ¿no? Las segundas oportunidades son las La buenas. primera sí, vez sí, sí. siempre regular. Sí, sí. Pues sí, por lo menos otros 2 puntitos y ya sumas 4, o sea que Exacto, no está muy nada bien. mal. Vamos a seguir comentando los Runaways o algo que se relaciona con los Runaways, porque ya hablamos de la línea Tsunami y de cómo esto era un intento de atraer el nicho de lo adolescente en el cómic de superhéroes que ya se empezaba a ir y que, como hemos comentado antes, cada vez está más lejos porque los adolescentes a lo mejor están más al manga, ¿no? Y sobre esta unión de manga y cómic americano, que bueno, que claramente el cómic de superhéroes empezó como algo muy juvenil y como un medio de masas entre esas edades, en los años 40, que ya hemos hablado de todo esto, ¿no? Pero que hoy en día, pues esas edades, si leen algo, se van al manga. Y eso, de ahí viene la idea de los Runaways. No sé, ¿qué pensáis de por qué no se consigue atraer a esta juventud? Incluso aunque se hacen iniciativas cada poco, pero al final creo que retiene a juventud no tan joven como era anteriormente, porque se hacen iniciativas cada poco para tratar de eso, de captar adolescentes, pero creo que a lo mejor la gente incluso son jóvenes, yo creo que hay un nicho de jóvenes que leen superhéroes, pero que se centran más en épocas a lo mejor universitarias o posteriores. Y luego seguimos estando los viejos de siempre. O sea, hay viejos anteriores a nosotros y nosotros que ya también tenemos canas quien lo consigue, porque yo concretamente no, porque estoy calvo. Pero eso, como que hace falta para... ¿Por qué se ha perdido esto de los cómics para adolescentes? No sé. Yo creo que es que cuesta mucho transmitir de una manera atractiva lo que es leer cómics de superhéroes en un universo establecido con continuidad que va hasta los años 60. Ujú. O sea, porque en este mundo de ahora que estamos viendo muchas críticas de películas y a veces cuando leemos comentarios de cualquier producto cultural, que muchas veces los espectadores más jóvenes siempre quieren saberlo todo, o sea, todo el lore, ¿no? Por decir, como se ha hecho tan común esta palabra ahora mismo, toda la mitología que hay detrás, quieren saber ese personaje que sale en una escena, de dónde viene. O sea, a veces cuando aparece un personaje que simplemente cumple un papel en la trama de una escena y ya se están preocupando de dónde ha salido, quién es, ya es preocupante, ¿no? Porque nosotros leíamos de otra manera o veíamos series de otra manera en la que podías coger un capítulo suelto o una aventura suelta y no te importaba realmente, llenabas los huecos en tu imaginación o simplemente disfrutabas de la historia. Entonces es muy difícil, yo creo, yo cuando he intentado meter a gente en este vicio, digamos, he hecho la de la primera gratis y les he dado un cómic o lo que sea, es difícil explicar. No te hace falta saber todo lo que le ha pasado a Thor en la vida, de verdad. No te hace falta saber todo lo que le ha pasado a Spider-Man en la vida. Créeme, o sea, te hace falta saber todo lo que ha escrito de Spider-Man este guionista, por ejemplo. Sí, antes habló Entimán de los 4 fantásticos de Pacheco, Marín y Merino. Yo empecé a leer superhéroes con esos cómics de los 4 fantásticos, que recuerdo que había una saga en la que aparecían pues otros superhéroes, aparecían los Vengadores, aparecían... Sí, aparece por ahí. ¿Cómo se llama este? El Capitán Marvel, aparecía Dragón Lunar, gente que yo no tenía ni idea de dónde venía todo eso y que tardé mucho tiempo en verlos en otros cómics y decir, ah, mira, esta persona, tal. O sea, rescataban cosas absolutamente... que además los 4 fantásticos son particularmente, al ser la primera familia y tal, están como en un sitio muy central del universo Marvel y suelen recibir superhéroes de todas partes. Entonces eso, como que yo no tenía ni idea de dónde venían, pero disfrutaba de la historia en sí y de la magia, de los mamporros, de las cosas cósmicas, y al final es lo que te atrae, ¿no? Sí que es verdad que creo que a lo mejor ahora hay otra cultura. Por ejemplo, eso, el trasvase del anime al manga sí que se consigue mucho más.
Quizá por eso, porque cada uno son sus series y no hay un universo compartido súper loco en el que aparece de pronto un personaje del que no sabes de dónde viene, que tiene un papel en esta trama, pero que tiene su propia historia editorial de 40 años de pronto, ¿no? Claro. Hay cierto paradigma ahí, nunca mejor dicho, hoy que estamos aquí en la radio. Hay cierto paradigma porque, por ejemplo, yo ahora me estoy adentrando un poco en el manga, por la crisis de los 30, supongo, y me estoy leyendo, por ejemplo, One Piece, me estoy leyendo otros mangas, y al final One Piece sí que es una sola historia y es probable que a lo mejor no llegue a acabarla, o sea, en mi vida, de lo larga que es. Claro. O sea, que es curioso que no poder transmitirles bien que, mira, están leyendo una historia que es más larga que algunas etapas de superhéroes realmente. Pero claro. Sí, yo creo que es más una manera como de... Es más un rollo más de estética, un rollo más de estilo de narrativa, porque es lo que dice Jerai. Hay muchos mangas que muchos adolescentes leen que son ahora mismo eternos. Yo recuerdo también la época de Naruto, del boom de Naruto, que no paraban de salir tomos. Y yo recuerdo a mucha gente en mi etapa universitaria enganchada a Naruto. Y cuando yo decía, yo leo cómics de superhéroes, me decían, ¡buah, pero esos son un montón de cómics! Y yo decía, coño. Digo, a ver, pero estamos un poco en esos paralelismos de... Son historias larguísimas, con mucha mitología detrás. Pero hay algo ahí como que no... El superhéroe estadounidense hace décadas que no termina de conectar con cierto público adolescente. No con todo, porque siempre estamos los cuatro raros que de repente picamos y por lo que sea entramos. Pero sí es verdad que hay como una especie de desconexión cada vez mayor. Creo, yo, por ejemplo, si me comento, yo cuando entré a leer Spider-Man, yo entré en mitad de la saga del clon de los 90. Quiero decir, ¿quién loco se engancha a Spider-Man ahí? Pues ahí estoy yo. Con todo en contra. Claro, con todo en contra. Yo leí un tomo, además, un tomo, cada grapa era una historia distinta que iba en paralelo, y además estaban ya empezadas las historias, con lo cual no sabía ni quién era este, ni quién era el otro. Crisis de identidad, bueno, jaleos. Pero yo entré ahí, y eso ahora resulta impensable. Yo que tengo ahora alumnos también de secundaria, algunos de manga y demás, y ellos no se ven capaces de entrar en una colección a mitad. Si leen My Hero Academy, tiene que ser empezando por el principio y a partir de ahí seguimos. No en el tomo 48. Entonces, hay algo ahí como que no, el cómic estadounidense no termina de conectar. También creo que hay un punto en el que creo que el cómic estadounidense hace un tiempo que me da la impresión de que se ha rendido ante eso. Es decir, creo que ya no está buscando ya de manera tan deliberada a ese público. Creo que tuvo una época... Precisamente cuando entraron Quesada, Yemas y toda esta gente en Marvel a principios de los 2000, y que creo que llegó hasta los 2010, más o menos, avanzados los 2010, que sí hicieron intentos voluntarios de decir, queremos conquistar a este público. O sea, tenemos un público viejo, ¿vale? Estupendo, pues ponemos a Morrison con los mutantes, ponemos a Straczynski con Spider-Man, cogemos a este tipo de gente para hacer las versiones adultas, pero tenemos una línea Ultimate. Pero sacamos a los Runaways, que es la línea Tsunami, que luego solo sobreviven los Runaways. Pero más adelante te aparece Miles Morales, o Miss Marvel, o Jóvenes Vengadores en varias etapas. Y eran como intentos deliberados de decir, tenemos superhéroes para todo el mundo. Y sí creo que de un tiempo a esta parte como que han dicho, es que no vamos a conseguirlo. O sea, es como que ha habido una bajada de brazos, creo que general, de... vamos a mantenernos con lo que tenemos y si alguno entra más, pues será por inspiración divina, porque nosotros lo estemos intentando. Puede ser también un ejemplo la nueva línea Ultimate, que precisamente ya no intenta eso, ¿no? Ya es el concepto incluso opuesto. Pero luego la línea Absolute de DC sí está pillando a un público nuevo. Yo tengo colegas que aborrecen de los superhéroes y han aborrecido toda la vida de los superhéroes y ahora están leyendo Absolute Batman o Absolute Martian Manhunter. Están de repente. Y dices, ¿por qué? Pues porque es un punto de partida diferente, más fresco, pero tampoco es deliberadamente adolescente. Entonces es como mucho más transversal. Puede conquistar a un adolescente y a un adulto, pero no es un intento voluntario de quiero pillar a gente de entre 12 y 17 años para que lean esto. La pena es que todo es cíclico y el truco este ya lo hizo Marvel con la primera línea Ultimate, entonces ahora obviamente le toca a los otros. Pero lo más curioso de todo es que esto está sucediendo en un momento en el que los personajes nunca han sido más populares. O sea, algunos personajes, o sea, Groot y el Mapache Cohete, desde luego nunca han sido tan populares como ahora, pero por algún motivo el cómic no se ha aprovechado. Sí, es como es lo que hablaba antes de que esa trasvase del audiovisual al cómic en el anime y el manga funciona, pero las películas de superhéroes tienen un pico de popularidad que podríamos hablar también de que a lo mejor está decayendo o que a lo mejor está entrando en otra fase, pero tienen un pico de popularidad indudable y no se trasvasa tanto es curioso, a los tebeos. Y es también curioso porque además los personajes Marvel o DC, pero bueno, como estamos hoy con Marvel,
hoy en día tampoco están en un momento en el que los personajes sean excesivamente maduros, en el sentido de que no están tratando temas que digas pueden asustar o espantar a un público adolescente, como si podía pasar en la etapa, pues eso, de los mutantes de Krakoa o incluso, pues eso, lo comentábamos de Spider-Man de Straczynski o tal, que eran colecciones en las que sí estaban enfocándolo a los personajes desde un punto de vista de este personaje tiene ya 30 y pico, 40 años y está tratando unos temas de ese tipo de edades. Que si ahora uno ve los cómics Marvel actuales en general, vamos a generalizar un poco, y es verdad que tampoco tienes algo que te espante de decir, te espanta por calidad, pero no te espanta por temática de esto no es para este tipo de edades, porque realmente son cómics muy blancos en general que no están tratando ni temas polémicos, ni temas pegados a pie de calle, sino son aventuritas puras y duras que igual, si arriesgaran un poquito más a nivel de calidad, a lo mejor sí conseguían atrapar a ese tipo de público, pero tampoco estoy del todo seguro. Sí, aparte de que no están en su mejor momento, como bien dices, tal vez haya algo en eso que has dicho de que han olvidado al lector adolescente. Porque el lector infantil sí que está todavía, ¿eh? Yo en mi entorno, o sea, sacan productos para ellos y entonces sí que está. O sea, hay una colección de cómics, libros y tal, de esto de Speedy y sus super amigos. Sí, eso es un fenómeno, sí. O sea, que sí que hay, y ahí salen, o sea, no es solo Spider-Man el que sale ahí. Yo he visto que hay niños que ahora, gracias a eso, conocen a Kamala Khan, a Pantera Negra, a Hulk. O sea, han aprovechado y les meten todos estos personajes para que luego sigan consumiendo, digamos. O sea, no debería de ser tan difícil si lo planteas con este público adolescente en mente. Pero bueno, supongo que esto es lo que hemos dicho, son ciclos y en Marvel se viene un cambio grande a nivel editorial y a ver qué pasa. En algún momento volverá un Brian K. Vaughan a pasar por ahí en un momento en el que a alguien se le ocurra hacer esto y volveremos a tener un enganche de cómics de este tipo. Al final, lo que hemos hablado, aparte de muchas cosas, pues eso, la narrativa que a lo mejor atrae más otro tipo o los ciclos o lo tal, tiene que ver mucho con, pues eso, con la calidad de los tebeos y poner un esfuerzo ahí también, aparte de una estrategia de marketing deliberada de tratar de atraer a ese público juvenil. Vamos a ir a la última pausa y retomamos con el final del programa. Paradigma Radio. Nuestros micrófonos son también tuyos. Exprésate en Paradigma Radio. Paradigma Radio 90.2 FM. Encaramos la recta final de este Sapris Quiz con la última prueba, que es... Sapristrivia. Sapristrivia, esta es mi careta favorita, se me había olvidado, cuando la he vuelto a escuchar he dicho, qué chula está. ¿Qué nos has preparado, Entimán? Pues tampoco tiene mucha vuelta, es una pregunta de Trivial sobre los Runaways, en la que daré 4 opciones y tendrás que elegir una opción. Si fallas la primera, pues tendrás una segunda oportunidad, hasta 3 oportunidades, y irás perdiendo puntos en función de las que vayas fallando. Si aciertas todas, pues 3 puntitos que te llevas. ¿Vale? Fijamos que no voy a acertar la segunda para darle emoción al primer intento. Efectivamente, vamos a intentarlo la primera. Va. A ver qué tal. Vale, aunque la mayoría de los miembros originales de los Runaways siempre han mantenido un poco la columna vertebral del grupo, como Nico, Chase y demás, con los años han ido entrando y saliendo nuevos miembros, así como han empezado a aparecer incluso versiones alternativas del grupo con miembros un poco más diversos. La pregunta es, ¿cuál de estos miembros no ha formado nunca parte de manera oficial de un grupo llamado Runaways? Okay. Opción A, Jean Grey. Opción B, Júbilo. Opción C, Gaby Kinney. Opción D, Amadeus Cho. Vamos a decir Jean Grey, a ver. Vamos a decir Jean Grey. Y primer fallo, porque va a ser toda la segunda, entonces... No, esta no la tengo nada clara, ¿eh? Esta no la tengo nada clara. Jean Grey formó parte de los Ultimate Runaways, de los Runaways de la línea. Mira, estos no los tengo nada controlados, me los tienes que contar otro día. Júbilo doy por hecho que sí, la verdad, por lo de ser como una de las jóvenes que se iluminan. A ver, Amadeus Cho sé que también. Sí, vale, vamos a decir... Ay, perdón. Dime, no, recuerdo, Júbilo, Gaby Kinney o Amadeus Cho, son los 3 que te llevas. Gaby Kinney, vamos a ver. Pues obviamente 2 puntos que te llevas porque es Gaby Kinney. Bien. Así que obviamente... Le di pista, no sabía que le estaba dando pista al...
al decir esto. Pensaba que había otra pregunta. Júbilo formó parte de los Runaways de la Secret Wars, igual que Amadeus Cho también. Sí, que eso cuenta como volumen de los Runaways. Me ha dejado a mí Sí, un poco sí. alterado antes, preparándome un poco para el programa. He dicho, ¿cuántos volúmenes hay? Y hay 5 porque el 4 es una miniserie de la Secret Wars. Sí, que son personajes que prácticamente no tienen nada que ver, salvo un par que coinciden, pero el resto sí son todos de este estilo. Entonces, pues muy bien, 6 puntitos. 6 puntitos en total para Yeray, que se queda igual que Mikel Navarro, con 6 puntitos en nuestra tabla de clasificaciones. Vamos a despedirnos. Bueno, pues... sí, vale. Bueno, pues muchas gracias por tu presencia, Conrado. Un placer, Antifans. Un placer siempre, eso, encontrarnos de nuevo desde esos 14 años que tenía. Espero que haya sido agradable la visita a Yeray y este encuentro nuestro en el universo podcastil al fin. Me ha encantado, además, hablar de Runaways es que me vuelve loco y bueno, me tendréis que invitar otra vez porque ya sabemos que la segunda voy a sacar todos los puntos. Es verdad, la segunda va a ser increíble en tu caso. Bueno, pues ya nos vamos, pero podéis seguirnos en Blue Sky, donde somos Sapris Quiz, siendo Quiz Q-U-I-Z, así como en Spotify, Spreaker e iVoox, y para vernos en nuestra peluchosidad y para mí en persona en YouTube. Estáis escuchando música de Los Mutantes del Paraná, mismo grupo que La Cabecera, que fue acompañado durante el programa por un diseño sonoro de Jessy Rascón, al que se sumó la voz de Marina Castro Rivadeneira y las capaces manos de Gaby y Jorge en la producción técnica. El próximo mes seguimos en Paradigma Radio en el 90.2 de la FM de Córdoba con más Sapris Quiz, presentado, como no podía ser de otra manera, por Pamios y Entimán. Hasta entonces, sed felices.